casa, entonces todos estaban bien contentos, pero él tuvo un buen tiempo aquí en Ecuador y especialmente aquí en la iglesia. Gracias, le doy gracias a ustedes por demostrarle a él el cariño, el bienvenido a Ecuador, y ¿sabe qué? Él quiere regresar ya, entonces quiere regresar, entonces gracias por ayudarme en eso. Le voy a pedir, por cuestión de la prédica, que vamos a tener una prédica súper especial en donde deberíamos demostrar la reverencia, la alta reverencia. Si usted necesita utilizar el baño, por favor, hágalo ahora. Hágalo ahora. Si necesita algo ahí atrás, que lo haga ahora, porque quiero demostrar mayor reverencia durante la prédica, porque vamos a estar hablando de algo de suma importancia. Hay ciertas cosas en la Biblia que nos enseña la Biblia que en realidad nunca jamás lo vamos a entender completamente. Aún con cuerpos glorificados, cuando ya estamos en el cielo, no vamos a entender ciertas cosas que existen en la Biblia. Es muy probable que jamás vamos a entender cuán condescendientemente Jesús, siendo Dios, tuvo que hacer para convertirse en un hombre. Dios se convirtió en hombre. Jamás vamos a entender esa distancia, porque solo Dios es infinito. Nosotros no vamos a ser dioses, no vamos a ser como Él es. Y es muy probable que jamás nosotros vamos a entender, por ejemplo, cómo Dios nunca tuvo un comienzo, un inicio. Siempre ha existido. Usted y yo jamás vamos a entender eso, porque nosotros tenemos un comienzo, ¿no es cierto? Tenemos un comienzo, entonces jamás vamos a entender completamente cómo es esa parte de la existencia de Dios, que Dios nunca tuvo un comienzo, siempre ha existido Él. Bueno, y hoy día, mientras que buscamos y analizamos un pasaje aquí en la palabra de Dios, es también una cosa que jamás vamos a entender completamente. Y es cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y Él gritó estas palabras que cada uno de nosotros conocemos muy bien. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás lo vamos a entender completamente, porque solo ellos entiendan qué fue involucrado en esa separación, porque estamos hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo. Solo ellos entiendan exactamente qué tipo de sufrimiento experimentaron en ese momento cuando Jesucristo tuvo que clamar eso. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, siendo abandonado por su Padre. Entonces le doy el título de la prédica hoy día, si está tomando apuntes: Dios abandonado por Dios. Dios abandonado por Dios. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 es donde nos encontramos este pasaje, esta historia, esta escena. Y ya conociendo el contexto, por eso le digo, por favor hagan todo lo posible para prestar mayor atención, de no moverse mucho, de demostrar la reverencia que Dios merece. En un sentido, lo que vamos a estar analizando en esta mañana, este pasaje, esta conversación entre Dios el Hijo y Dios el Padre, en un sentido, en realidad, deberíamos ser igual como Moisés. Y en un sentido, quitar nuestros calzados, porque estamos pisando tierra santa, analizando esta conversación. En realidad estamos como entrando en el Santísimo, ahí en el templo. Una conversación entre Dios el Hijo
y Dios el Padre. Por eso le pido, por favor, que demostremos alta reverencia analizando este pasaje en esta mañana. Entonces le pido, por favor, que jóvenes, niños, que se queden en sus asientos lo más posible para demostrar la reverencia. Nosotros en los domingos, cuando estamos celebrando la Cena del Señor, estamos analizando las últimas palabras de Jesucristo cuando Él estaba colgado en la cruz. Y esto es la cuarta vez que el Señor Jesucristo dijo algo de la cruz. Ya hemos estudiado las primeras 3 veces. Pero mira el versículo 38, vamos a comenzar nuestra lectura. Capítulo 27 de Mateo y versículo 38. Todos tienen Biblia, espero que todos tengan para que vean con sus propios ojos lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, estamos hablando de mediodía porque los judíos comenzaron su día a las 6 de la mañana. Entonces la sexta hora es mediodía, ¿sí me entienden? ¿Me captan? Ok, entonces estamos hablando de mediodía. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces estamos hablando hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pequeña oración, hermanos. Nuestro Padre que está en los cielos, ayúdanos, Dios, a demostrar la reverencia adecuada analizando esta conversación, esta parte de la Biblia, esta conversación del Hijo de Dios con el Padre, ahí cuando el Hijo estaba colgado en la cruz. Ayúdanos, Dios, a captar un poquito del sufrimiento que experimentó durante este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la palabra Elí es una palabra hebrea y la traducción obviamente es Dios mío. Es la palabra Dios con un pronombre en la parte de adelante de la palabra, mi Dios, por eso es Dios mío. Y las otras palabras, lama sabactani, son palabras arameo. Y básicamente lo que muchos que estudian la Biblia y estudian de la vida de Jesucristo pensamos que Jesucristo habló más frecuentemente en ese idioma de arameo y por eso lo está poniendo en el idioma muy común de las personas que estaban escuchándole y leyendo este evangelio más tarde. Pero fue en ese momento que Jesucristo experimentó el abandono del Dios, el Padre. Fue en ese momento cuando el Padre literalmente, escuchen bien, derramó su ira justa y santa, derramó su ira sobre su propio Hijo. Y en ese momento el Señor Jesucristo fue el portador del pecado. En ese momento
es cuando Él se convirtió como el sustituto del pecador y recibiendo el castigo de los pecados. Este hombre que está colgado ahí en la cruz era un hombre que ni una vez pecó, sin mancha en su vida, ni una vez, nunca pecó. Aún Pilato, ¿recuerda cuando Pilato estaba conversando con la gente ahí, los judíos que estaban acusándole? Y Pilato aún dijo, yo no hallo en él ningún delito. Mira, aún anunciando, un incrédulo, un pagano, estaba diciendo lo mismo. Pero este hombre ahí en la cruz también es la persona que escuchó la voz del Padre en el cielo, cuando el Padre en el cielo una vez dijo, esto es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Todo lo que Él ha hecho era perfecto, nunca ha pecado. Y sin embargo, hermanos, aquí en esta ocasión salió de los labios del Señor Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es una de las palabras más feas en cualquier idioma, ¿no es cierto? Abandonado, desamparado. Es algo horrible ser abandonado por sus amigos. Es algo feo ser abandonado, obviamente, por su hermano, su hermana biológica. Es algo feo, súper feo ser abandonado por sus padres. Es súper feo ser abandonado, desamparado por su cónyuge. Pero hermanos, ser abandonado por Dios, el Todopoderoso, no hay nada más horrible que eso. Este hombre que está colgado en esa madera, en ese árbol, en la cruz, el Hijo de Dios, disfrutó de una, se puede decir, amistad, una relación con el Padre por toda la eternidad pasada. Disfrutó de una relación perfecta, linda. Nunca estaban en desacuerdo uno con el otro. Había armonía perfecta por siglos y siglos, por la eternidad pasada. El Padre amaba a su Hijo. Compartieron con la gloria, los dos compartieron con la misma gloria por toda la eternidad pasada. Aún durante el tiempo de los 33 años del Señor Jesucristo, cuando Él andaba aquí en la tierra, tenían una comunión dulce y hermoso, conversando y teniendo esa armonía perfecta. ¿Cómo se debió haber sentido al ser abandonado por esa persona? Por toda la eternidad, todo perfecto, lindo, la armonía, nos llevamos bien obviamente, y llegó un momento cuando fue abandonado por su Padre. Esto era la parte más horrible del sufrimiento del Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra. Esto era la parte más fea de la copa que Jesucristo tuvo que tomar en este momento aquí en la cruz. Ser abandonado por su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto, hermanos, lo que acabamos de leer es el clímax de su sufrimiento. Definitivamente el Señor Jesucristo sufrió de las manos de los soldados romanos. Definitivamente sufrió poniendo una corona de espinas en su cráneo, entrando ahí, los soldados golpeándole, escupiéndole, burlándose de Él, sacando su barba. Quitaron toda su ropa, estaba completamente desnudo. ¡Qué vergüenza! Después colocaron clavos en sus manos y en sus pies. Eso definitivamente era algo horrible. Déjame leer, no tienen que irse, pero en Isaías 53, ustedes saben que eso es un capítulo en el Antiguo Testamento que habla mucho del Mesías, de Cristo, y del tiempo de su
sufrimiento. Escucha nomás este versículo. Angustiado él, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Durante todo ese tiempo de los soldados, de ese tipo de burla que él escuchó del pueblo, no abrió su boca. Su familia le había abandonado, pero no abrió básicamente su boca. Se quedó en silencio. Pero ahora, hermanos, cuando el Padre le abandonó, no pudo quedarse callado Jesucristo. Esto es el clímax de su sufrimiento. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Este clamor del Señor Jesucristo es algo misterioso, ¿no es cierto? Porque en algunos momentos antes de esta declaración, el Señor Jesucristo había dicho su primera palabra. ¿Recuerdan estas palabras? Ya lo hemos estudiado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso sí suena como, eso suena como Dios, perdonando a los incrédulos. O recuerda esa oración cuando el Señor Jesucristo dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Dijo eso al ladrón. Eso sí suena como, eso sí encaja en lo que nosotros entendemos de Dios, de salvar a gente que no merecen ser salvados. Aún esa última palabra que hemos estudiado cuando el Señor Jesucristo dijo a Juan o a su mamá, María, mujer, ahí tu hijo, Juan. Después dijo al discípulo, ahí tu madre, asegurando que alguien iba a cuidar a su mamá María después de que él ya no va a estar ahí en la tierra. Nosotros apreciamos esas palabras, eso sí suena como Dios. Pero para escuchar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras que sí son difíciles para tragar. Porque nosotros siempre pensamos un Dios de amor y siempre va a estar con nosotros, etc. Pero eran esas palabras que hizo que la tierra se partiera. Aún el sol en ese momento, aún el sol se dio la espalda al Hijo de Dios por 3 horas. Y toda la tierra estaba en tinieblas. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta escena de la cruz? Bueno, aprendemos esto. Una lección que aprendemos es esto. Esta frase que salió de los labios del Señor Jesucristo, ¿por qué me has desamparado?, nos muestra definitivamente cuán feo, cuán horrible el pecado debe ser. Nos demuestra cuán feo y horrible es el pecado. Para el Padre, hacer eso a su Hijo, que ha tenido por la eternidad pasada una relación linda, siempre juntos, con armonía, etcétera, para decir eso, para tener que hacer eso, para quitar y lavar los pecados de los pecadores. El pecado debe ser algo súper horrible. Sin duda, ustedes saben, sin duda, si hubiera sido otra manera para salvarnos, Dios lo hubiera hecho, ¿sí o no? Si hubiera sido otra manera en salvar y quitar y limpiar y lavar pecados, Dios con su omnisciencia, sabe todo, tiene toda la sabiduría, hubiera escogido ese camino. Pero obviamente, si los dos estaban dispuestos, el Padre y el Hijo, a pasar este tipo de sufrimiento, eso quiere decir, wow, el pecado debe ser algo súper feo y horrible, si eso es lo que provocó al Padre y al Hijo a someterse a este proceso para quitar al pecado.
El problema es que nosotros no vemos al pecado tan horrible como realmente es. Nosotros mentimos, pensamos, bueno, no hice daño a nadie. Nos enojamos contra alguien, bueno, fue momentánea. Es porque él hizo eso, ella hizo eso, por eso exploté. Nosotros engañamos uno al otro, vemos cosas sucias en el teléfono, en el televisor y pensamos, no es algo grave. Pero si el Hijo y el Padre tuvieron que llegar a este extremo para quitar el pecado, debe ser algo terrible. Y no estamos viendo al pecado como el Padre y el Hijo lo ven. Vuelvo a repetir, por toda la eternidad, una armonía perfecta, una relación linda, un amor perfecto, una comunión perfecta. Pero en este momento, el Padre tuvo que abandonar a ese Hijo. Eso me enseña a mí que el pecado debe ser algo atroz y horrible y feo, para obligar en un sentido al Padre y al Hijo a hacer esto para salvarnos. Ustedes conocen muy bien el versículo Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso es la razón por la cual Cristo está clavado en la cruz. Estaba pagando el pago del pecado, la muerte. Y en este momento que acabamos de leer, esos 3 horas misteriosas, fueron las horas cuando el Señor Jesucristo recibió todos los pecados de todas las personas en el pasado, presente y el futuro, nosotros. Recibió todos los pecados de todo el universo en ese momento. Y dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que en ese momento Jesucristo fue hecho pecado. Fue hecho pecado en ese momento, dice ese versículo. En ese momento, Él fue el portador del pecado. Y por eso Él está muriendo ahí en la cruz. Eso es la explicación de esa muerte. Y sí, la paga del pecado es la muerte. Y definitivamente incluye la muerte física. Pero lo peor, la parte peor de la muerte, de este sufrimiento que Jesús está experimentando aquí, es esta parte de la muerte, la separación de Dios. Eso es la parte peor de este pago. Y eso es parte del pecado, el pago que muchos incrédulos también van a experimentar. Por no recibir a Cristo como Salvador. Van a morir, sí, físicamente, pero lo peor de todo es esta parte del castigo. Ser separado, abandonado por Dios por toda la eternidad y no estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús está experimentando, está pagando ese pago. Todo el paquete del pecado, del pago. Entonces, ahí en la cruz, el Señor Jesucristo está recibiendo el pago que nosotros merecemos recibir, porque Él nunca pecó. ¿Recuerdan ese punto? Nunca pecó el Señor Jesucristo, pero Él está recibiendo ese pago. Escuchen nomás un versículo muy favorito en mi opinión, 1 de Pedro 2:24. Dice, hablando de Cristo, escuchen bien, quien llevó, hablando de Cristo, Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, la herida de Cristo, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, el justo murió por el injusto. Nosotros somos los injustos. La categoría que nosotros pertenecemos es esa categoría, los injustos. El único justo que jamás ha vivido en este mundo, el justo estaba muriendo por los injustos, porque Él fue hecho pecado en ese momento, y por eso el Padre tuvo que abandonar a su Hijo.
Desafortunadamente, este tipo de separación todavía le espera a personas que rechazan al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Vuelvo a repetir, esto es la parte peor de ser un incrédulo y morir sin Cristo, ser separado de este Dios. Me da, ¿cómo es la palabra? Escalofríos pensar en esas palabras que van a estar en los oídos de muchas personas por toda la eternidad cuando Jesucristo dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Jesucristo va a decir eso, según la Biblia, en el futuro: apartaos de mí por toda la eternidad, separado de Dios. Eso, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo estaba experimentando en este momento, siendo apartado de su Padre. Él estaba pagando el pago, el castigo de los pecados, como nuestro sustituto. En esos 3 horas de separación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, obviamente equivalían a una separación eterna en el lago de fuego para ellos, porque ellos, son Dios. Entonces, esa separación de 3 horas, obviamente algo misterioso, equivalía a una separación, un incrédulo, un ser humano, ser separado por toda la eternidad de nuestro Creador. Vuelvo a repetir, una lección que podemos aprender de esta historia aquí. Wow, si Jesús y el Padre estaban dispuestos a sufrir de esta manera, esto quiere decir que el pecado es bastante grave y horrible y feo. El hermano Pastor Michael, a la mañana en la escuela dominical, nos habló un poquito de algunas demostraciones en el pasado, en el Antiguo Testamento, de la justa ira de Dios, de la santidad de Dios, de cuánto es que Dios odia al pecado. Por ejemplo, la historia del diluvio, una demostración de que, Dios odia al pecado. Todo el mundo estaba completamente involucrado en una vida pecaminosa. Solo 8 personas fueron salvadas. Una demostración del odio que Dios tiene en cuanto al pecado. ¿Recuerdan la historia que Michael mencionó de Sodoma y Gomorra? Según la Biblia, salió fuego desde el cielo y quemó completamente estas 2 ciudades. Recuerda las plagas que llegaron a Egipto para librar a su pueblo y ahogó el ejército de Faraón ahí en el Mar Rojo. Una demostración de este odio que tiene Dios en cuanto al pecado. Pero déjame decir esto, escúcheme bien aquí. Nunca jamás, aún esas historias son una buena demostración del odio que Dios tiene en cuanto al pecado, pero nunca jamás hemos visto una demostración del odio del pecado que estamos viendo en esta mañana, ahí cuando Jesucristo murió en la cruz y estaba dispuesto a estar separado de su Padre, abandonado. Esto es el clímax de ese sufrimiento. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó o eximió ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Mire, el Padre puso todo ese castigo encima sobre su propio hijo. Entonces, en este momento de la cruz nos enseña, obviamente, el pecado, aunque nosotros lo tomamos a la ligera. Nomás fue una mentira, cogí algo que era ajeno, no algo grave, pero en la mente de Dios, esta demostración, estando dispuesto a sufrir de esta manera, nos enseña que el pecado de verdad debe ser algo súper grave y horrible y feo, para provocar a ellos a pasar un tiempo tan horrible como estamos leyendo en esta mañana. También nos enseña, ¿no es cierto?, que Dios es santo.
esta historia del Señor Jesucristo sometiéndose a la voluntad de Dios. El Hijo también está de acuerdo con este diseño para solucionar el problema del pecado. Nos enseña que Dios es un Dios santo. Él no puede pasar por alto por los pecados que existen en este mundo. Él es un Dios justo. ¿Qué significa eso? Él está obligado, por ser un Dios santo y por ser un Dios justo, ese Dios está obligado a castigar al pecado. Cada pecado que el ser humano ha cometido. Y déjeme decirlo, ya le hablé un poquito de esto. Ciertas personas en este mundo van a pagar por esos pecados que ellos cometieron por pasar toda la eternidad en un lugar que la Biblia dice que es un lago de fuego. La Biblia lo dice, por eso yo lo digo, con cariño, con amor, como una advertencia, porque está en la Biblia. Y algunos van a pagar por sus pecados de esa manera, por toda la eternidad. Pero pastor, ¿por qué por toda la eternidad? ¿No es un poquito extremo eso, toda la eternidad? Es que esos pecados fueron contra un ser eterno. Por eso el castigo que es adecuado, apropiado, es un castigo eterno. Pero gloria a Dios, hay otra manera en cómo el ser humano puede pagar por sus pecados que ha cometido. Y es por lo que estamos analizando en esta mañana, por la muerte del Señor Jesucristo. Escuchen nomás otra vez ese capítulo grandioso en el Antiguo Testamento, Isaías 53, en versículo 11 dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Entonces, con la muerte del Señor Jesucristo va a satisfacer a los dos. Ok, esto es un pago adecuado para el pecado. Dice el versículo: por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades, es otra palabra para pecado, cargará las iniquidades de ellos. Ese versículo está explicándonos que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba llevando sus y mis pecados ahí en la cruz. Y Dios el Padre, el Dios santo y perfecto y justo, derramó sobre su Hijo toda la ira necesaria para castigar a esos pecados. Pero vuelvo a repetir, las personas que no se han rendido al Señor Jesucristo como Señor, dueño, Salvador de su vida, van a pagar la muerte, la paga del pecado es la muerte en el infierno por toda la eternidad. Pero aquí en esta ocasión que estamos analizando en esta mañana, el Padre abandonó a su Hijo. El Padre Santo, justo, castigando al pecado, lo abandonó. Dice en un libro en el Antiguo Testamento, un libro bien chico y pequeño que se llama Habacuc. ¿Recuerdan ese librito? Tiene como 3 o 4 capítulos nomás, creo. Pero dice en un versículo ahí, este profeta dijo: muy limpio, hablando de Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. No puedes ver. Obviamente Él es omnisciente, Él sabe de todos los pecados, pero Él no puede mirar a sus pecados que estás cometiendo, que estamos cometiendo, y decir: bueno, eso no fue algo grave, podemos pasar por alto eso. Él es un Dios tan santo, tan puro, que no puede ver con tranquilidad a los pecados que los seres humanos están cometiendo. Él es un Dios 3 veces santo, santo, santo. Los ángeles, dice Isaías, los ángeles gritan eso todos los días: santo, santo, santo. Déjame llevarnos, hermanos, a un capítulo en el Antiguo Testamento que nos da la respuesta por qué el Padre tuvo que abandonar a su Hijo. Vamos a Salmo, capítulo 22. Salmo capítulo 22. Encontramos aquí en blanco y negra la respuesta del por qué. ¿Por qué es que el Padre abandonó a su Hijo?
Este salmo ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Salmo 23. Todo el mundo conoce Salmo 23, ¿no es cierto? Pero Salmo 22 es un salmo en donde está hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Mesías es la palabra hebrea de la palabra griega Cristo. Entonces, esto es un capítulo que está hablando del venidero Mesías, Cristo, Jesucristo. Y va a explicar ciertas cosas aquí. Este capítulo fue escrito cientos de años antes de que Jesucristo nació en Belén. Pero dígame usted, lean ahí en ese capítulo, ¿cómo está titulado este capítulo? El grito de angustia es lo que yo tengo en mi Biblia. El grito de angustia. Y mira las primeras palabras. Mira el versículo 1, míralo con sus propios ojos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, exactamente lo que hemos leído en Mateo 27. Por eso digo que esto es un capítulo que tiene que ver con el venidero Cristo cientos de años antes. Sigamos leyendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de salvarme de la cruz, básicamente? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero aquí viene la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Versículo 3 tiene la respuesta, que dice, pero tú eres santo. Ahí nomás. Ahí está la respuesta. Tú eres santo. Eso era la razón por la cual el Padre tuvo que dar la espalda a su Hijo. Por la eternidad pasada tenían este tipo de relación, cara a cara. Pero en este momento, cuando Él fue hecho pecado, tuvo que dar la espalda a su propio Hijo, porque Él es santo. No puede ver al pecado de una manera sin castigarlo. Por el hecho de que Él es santo, tuvo que abandonar a su Hijo. Y fíjense también, es el Cristo que está diciendo, que está dándonos la respuesta. En versículo 3 dice, pero tú eres santo. La persona que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la persona que nos da la respuesta, que también nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo, Él sabía el por qué el Padre tuvo que abandonarlo. Él lo está mencionando para nosotros, para que nosotros sepamos. ¿Sí me entienden? Muchas personas piensan que el Padre hizo esto solito y que el Hijo en realidad no estaba dispuesto a hacerlo. No, el Hijo también está dispuesto a hacer este arreglo para solucionar el gran problema del pecado, de ser nuestro portador en ese momento. Vuelvo a repetir, nosotros jamás, aún en el futuro con cuerpos glorificados, no vamos a entender completamente, adecuadamente, el nivel de sufrimiento que ellos experimentaron durante de esas horas de separación. Mira, Jesucristo tan puro, nunca pecó, ni una vez. Aborrecía el pecado, lo detestaba pecado. Y en ese momento, no sé cómo, pero solo Dios sabe, cogió todos los pecados de todas las personas que jamás han vivido y que van a vivir, y lo puso encima del Señor Jesucristo, y después derramó su ira sobre su propio Hijo. Hay un pasaje en el libro de Daniel, cuando Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, está hablando de el futuro, y aún hay una profecía del Mesías que iba a venir, pero siempre me ha llamado la atención esta descripción del Mesías. Esto está, no tiene que irse por favor, pero está en Daniel 9:26, pero dice, después de las 62 semanas el Mesías será muerto. Estamos leyendo Mateo 27, el cumplimiento de esa profecía. Él está muriendo en la cruz, el Mesías. Pero esta frase,
y no, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El Señor Jesucristo colgado en la cruz, y la explicación de Daniel, no tendrá nada, ni ropa. Y se puede entender también esa palabra, no tendrá nadie. Usted y yo, hermanos, cuando nosotros pecamos, yo todavía tengo el Padre conmigo, todavía tengo el Espíritu Santo conmigo, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros pecamos, gloria a Dios, todavía tenemos, Él no nos ha abandonado. Aun cuando su familia le abandona a usted, cuando su esposa, su esposo le abandona a usted, usted todavía tiene Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Todavía tiene Dios. Entonces, déjame decir esto, usted y yo nunca jamás en todos los momentos de nuestra vida hemos estado completamente solos. Pero en cambio, Jesucristo, según ese versículo, no tendrá nadie, ni el Padre Celestial. Wow. Por eso le digo, hermanos, creo que jamás vamos a entender completamente este nivel de sufrimiento. Jesucristo era la única persona en todo el universo que ha experimentado estar completamente solo. Ah, sí, estaba acompañado con algo, ¿qué? Con los pecados del universo. Eso sí, se quedaba con él, pero no tenía nada ni nadie en ese momento. Hermanos, eso es la explicación verdadera de lo que está pasando aquí en Monte Calvario, en la cruz. Es el Padre, el Dios Padre y el Dios Hijo que han diseñado esta manera para castigar al pecado, porque es un Dios justo, no puede pasar por alto. Alguien tiene que recibir un castigo por los pecados. Él es un Dios justo. Y ellos están juzgando al pecado. Entonces, hermanos, estamos viendo la razón por la cual Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo merecen su lealtad completa. ¿Están captando la razón por la cual ellos merecen nuestra obediencia completa? Nuestra reverencia completa. Ellos estaban dispuestos a pasar este nivel de sufrimiento que jamás vamos a entender. Jesucristo definitivamente ha sufrido de parte del ser humano, de parte de Satanás, de parte de los demonios. Pero el sufrimiento peor era ser abandonado de su propio Padre en ese momento. ¿Recuerdan esa historia, hermanos, cuando el Señor, la noche antes de esta crucifixión, cuando Él estaba en Getsemaní? ¿Recuerdan eso? Y Él dijo a los discípulos, ustedes se quedan aquí, yo voy a orar por acá, tengo que orar solito. Se cayó en el piso, comenzando a orar a su Padre. Y básicamente, déjame leerlo, dice, Padre mío, si es posible. Él está hablando de su naturaleza humana. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Son gotas literalmente de sangre que estaban saliendo del cuerpo del Señor Jesucristo. En nuestros peores momentos que usted ha experimentado, que yo he experimentado, sí, sudamos. Pero nadie aquí ha sudado de una manera con gotas de sangre saliendo de su cara. Es que nosotros no hemos experimentado ese nivel de sufrimiento. Vuelvo a repetir, jamás lo vamos a entender cuán estresante era ese momento en Getsemaní. Jesucristo ya captando la idea. Déjeme aclarar algo aquí.
Jesucristo no estaba sufriendo tanto ahí en Getsemaní porque Él estaba pensando en la cruz o los soldados o el abandono de su familia, de sus amigos. No, Él está pensando en este momento, cuando va a estar separado de su Padre, porque Él va a ser hecho pecado. Y Dios no puede mirar a eso con acuerdo y con tranquilidad. Es como Jesucristo, es como si viera venir la tormenta en el siguiente día. Por eso estaba sufriendo de ese nivel. Pero Él, como dice ahí en ese versículo, Él estaba dispuesto a tomar esa copa de sufrimiento. Y era la copa que contenía la ira pura de Dios el Padre. Jesucristo dijo cuando Él estaba andando en la tierra, en Juan 11:42, dice: yo sabía que siempre me oyes. Pero recuerda cuando hemos leído en Salmo 22, ¿qué dijo el Mesías en el tiempo? Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Por qué? Porque le había abandonado. Esto es lo que Jesucristo ha hecho para salvarnos. Increíble. ¿Cómo así que usted no está más serio en servir a esta persona que estaba dispuesto a pasar este tipo de sufrimiento? ¿Cómo así que nosotros no estamos pidiendo más y más perdón por nuestros pecados que provocó esta escena aquí? Necesitamos ver a nuestro pecado por medio de las lentes de Dios, que es algo horrible, que es algo súper feo. Y Él estaba dispuesto a sufrir este abandono. Jesucristo estaba dispuesto a tener este sudor de gotas de sangre. Mira, esto es la base de la salvación. Dios es santo, por lo tanto, Él no puede pasar por alto al pecado. Dios es justo, por lo tanto, Él tiene que castigar, Él tiene que dar una consecuencia por los pecados. Pero gloria a Dios también, no solo es santo y no solo es justo, pero gloria a Dios también, Dios es amor. Dios también, mezclado con la santidad y la justicia de Dios, también Él es un Dios de misericordia y de amor, y le encanta derramar misericordia sobre las personas que están dispuestas a recibir a Cristo como Salvador. Vuelvo a repetir, si hubiera otro plan, si hubiera otra manera en cómo salvarnos, Dios lo hubiera hecho. Pero obviamente esto era la única manera en cómo Él pudiera ser santo y justo y a la vez justificar a los injustos y perdonar a los pecadores por ser un sustituto para nosotros. Él pagó el castigo para nosotros en nuestro lugar. Entonces, gloria a Dios que Él estaba dispuesto a hacer eso para nosotros. Lo que Jesucristo está ofreciendo con esta historia aquí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está ofreciendo la salvación, pero para personas que están dispuestas a creer en Cristo como el único Salvador hacia el cielo, como el único Señor, el único soberano, el dueño de mi vida. Soy esclavo suyo de ahora en adelante, me rindo a ti. Personas que tienen ese tipo de actitud y humildad, el Señor Jesucristo está dispuesto a recibirle en su familia. Pero vuelvo a repetir, la maldición más horrible que la Biblia dice que son muchos, que muchas personas van a escuchar en el futuro, es: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Pero vuelvo a repetir, pero gloria a Dios, eso no es necesario. Cristo ha hecho esto para nosotros, para salvarnos. Él estaba dispuesto a sufrir
este sufrimiento máximo para sacarnos de ese lago de fuego. Mira, Dios siendo luz. Pero en ese momento, de esas 3 horas, todo el mundo se convirtió en tinieblas. Eso fue una señal, hermanos, eso fue una señal de que Dios, el Padre, abandonó a su Hijo en ese momento, porque estaba cogiendo todos los pecados de todo ser humano. Él estaba dispuesto a hacer eso para nosotros. Fue abandonado por su Padre. Jesucristo estaba solo en la cruz, teniendo nada ni nadie. Él entró en la oscuridad, Él entró en las tinieblas para que nosotros pudiéramos caminar en la luz. Él tragó esa copa de la justa ira del Dios Todopoderoso para que nosotros pudiéramos beber de esa copa de gozo, de salvación. Él lo hizo eso para nosotros. Él fue abandonado para que yo pudiera ser perdonado. Él hizo eso para nosotros, el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, ¿cómo es que usted y yo podemos pasar un segundo más viviendo en el pecado, sin el deseo de abandonarlo, de confesarlo, de arreglar esa situación y seguir viviendo en rebelión? Cuando en realidad, cuando uno capta muy bien lo que está sucediendo aquí en la cruz y siendo abandonado por su Padre, debería como empujarnos a nosotros, a nuestras rodillas, pidiendo perdón por ignorarte por tanto tiempo. Soy un pecador, merezco el infierno, pero ya entiendo que Jesucristo murió por mí, en mi lugar, y te recibo como Salvador, te recibo como jefe, dueño, amo de mi vida. Perdóname, Dios. Mira, este día puede ser el día de su salvación. Esto no es por casualidad que usted llegó hoy día. Dios lo ha diseñado para darle a usted otra oportunidad de arrepentirse con un corazón quebrantado, con tristeza por haber pecado contra un Dios tan hermoso que entregó su propio Hijo. Y no solo lo entregó, sino estaba dispuesto a abandonarlo para salvarnos. Jesucristo hizo eso para nosotros, como nuestro sustituto, y pagó el precio del pecado. Y lo que Él está buscando es personas que están dispuestas a humillarse y decir: me rindo, soy suyo. Ya estoy entendiendo un poquito más del sacrificio que ofreció Jesucristo para salvarme. Perdóname, Dios, por mis pecados. Amén. Lávame con su sangre, límpiame. Gracias por ese sacrificio que estaba dispuesto a hacer para salvarme. Perdóname por mi rebelión y por ignorarte por tantos años y ni prestar atención a su preciosa palabra. Ese tipo de actitud, Dios salvará a esa persona. Dios salvará a esa persona.